Romanza para violín y orquesta, número 1, compuesta en el año de 1802, posiblemente para alguna ocasión de la que no queda constancia. Obra lenta, melancólica, hecha con gran lirismo, casi como aria vocal en que el instrumento reemplaza a la voz. Esta romanza es de Ludwig van Beethoven. Las fechas 1770 a 1827 encierran su vida. Es la música que nos acompaña para continuar la lectura del libro Mauricio Obregón, Navegante de Mar y Cielo, escrito por Yolanda Reyes. Libro de la colección juvenil Colciencias, julio año 2000. Vamos por la página 45. Pero muchos de los viajes de Mauricio Obregón son imposibles de imaginar sin una persona que fue definitiva en su vida. Para conocerla, tenemos que devolver la película hasta 1961, el año en el que él encontró a su alma gemela, un maestro con mayúscula y también un amigo maravilloso, el que le enseñó a mirar antes de escribir. Era el almirante Samuel Eliot Morison, profesor e historiador naval en las universidades de Oxford y Harvard. Podía ser un hombre sencillo, generoso y amable, aunque también era capaz de congelar con la mirada al que se atreviera a molestarlo. Ese año, 1961, la Armada colombiana invitó a Morison a dar una conferencia y, como al intérprete que habían contratado se le enredó la lengua con tantos términos náuticos, los de la Armada le pidieron a Mauricio que les ayudara con la traducción. Debió tratarse otra vez del destino de los griegos. Después de la conferencia, Mauricio y Rafael Obregón invitaron a Morison y a Priscila, su esposa, a un crucero por las Islas del Rosario. Tomando agua de coco, enriquecida con ron, empezaron una conversación que les duró toda la vida. Ese día hablaban de la Sierra Nevada de Santa Marta. Morison decía que para Colón y los descubridores no podía haber sido un punto de referencia visible desde el mar. Yo no estoy tan seguro, almirante, se atrevió a discutir Obregón, pero la única forma de comprobarlo es poniéndose en la perspectiva de los descubridores, como si fuéramos vigías trepados en el mástil de una de las carabelas. Le propongo que volemos mañana en mi avioneta simulando esa altura para observar la costa como la vieron ellos. Así salimos de dudas. Trato hecho, apostemos, dijo Morison. Al otro día, Obregón perdió la apuesta, pero ganó un compañero de aventuras que fue definitivo para reconstruir el segundo salto de la humanidad y empezar una serie de viajes escudriñando los misterios del mar. A la vez que comprobaron que era cierto que la Sierra Nevada no se alcanzaba a ver desde las carabelas, descubrieron que la aerohistoria era una forma de estudio que los dos compartían. Morison también era fanático de la historia experimental. De ahí salió la idea de recorrer el Caribe por aire y por mar, con ojos de descubridores, para ubicar en sus coordenadas exactas los lugares que describían los primeros cronistas. La avioneta de Mauricio se convirtió en el complemento ideal para la investigación. Empezaron los recorridos llevando los diarios y las cartas de Colón en la mano, con Cristina de fotógrafa y Priscila de acompañante.
Afortunadamente, el paisaje que describía Colón había cambiado muy poco en casi 5 siglos. Las grandes ciudades y los edificios, con excepción de Santo Domingo, habían sido construidos en lugares que los descubridores de América no habían tocado. Por eso pudieron identificar los sitios de los que Colón hablaba en su diario, localizarlos en paisajes reales que permanecían idénticos y fotografiarlos para publicar un libro que escribieron juntos a 4 manos. Lo llamaron El Caribe como lo vio Colón y lo ilustraron con las fotos de Cristina. Si los lugares permanecían idénticos, las demás condiciones del viaje habían cambiado del cielo a la tierra. Para Colón, el sistema básico de navegación era la estima, una cuenta continua de rumbo, velocidad y tiempo, decía Morrison. A la larga, esos son los mismos elementos que hoy tenemos en cuenta, pero hay que ver lo que puede cambiar el significado de cada palabra en casi 500 años, le contestaba Mauricio. La velocidad, por ejemplo, en tiempos de Colón, se medía a puro ojo, o echando por la proa algo que flotara, así fuera un escupitajo, y contando segundos hasta que pasara por la popa. Y el tiempo también era un concepto muy distinto al que nos dan nuestros modernos relojes. Imagínense lo que era medirlo con un reloj de arena que voltea a un pobre grumete mareado cada media hora. Y, para colmo, mientras lo hacía, le tocaba cantar: Bendita sea la hora en que Dios nació, San Juan que lo bautizó y Santa María que lo parió. Por eso, a las medidas que aparecen en el diario de Colón tenemos que echarle su buen margen de error. Otra cosa que ha cambiado mucho en 5 siglos es la comunicación a bordo, anotaba Morrison. Un viaje en tiempos de Colón significaba perder todo contacto con la tierra sin ninguna clase de radioayuda. No me imagino todo este tiempo sin noticias de Bogotá, decía Cristina. Claro que lo del progreso también tiene sus inconvenientes, bromeaba Morrison. Colón, por ejemplo, no tenía problemas de cambio de dinero, pues la única moneda que conocían los nativos era la de las pepitas de cacao. En cambio, nosotros hemos pasado más tiempo haciendo trámites en tierra que en el aire. Priscila, que llevaba el registro exacto, se divertía repasando las anotaciones en su diario. Hemos pasado por 36 jurisdicciones soberanas con inmigraciones, sellos y monedas distintas. Esto habría vuelto más loco a Colón que todo el tiempo que pasó en alta mar. Así, visitando, investigando y siempre lanzando hipótesis, Morrison y Obregón volvieron a descubrir América. Descifraron misterios, aclararon dudas y corrigieron datos que se habían tomado por ciertos durante años. Vieron los acantilados blancos que anunciaron a los descubridores la existencia del Nuevo Mundo y comprobaron que la primera isla a la que llegó Colón era San Salvador en las Bahamas. Eso les costó una discusión de muchos años con otros especialistas vinculados a la revista National Geographic, que aseguraba que la famosa San Salvador de Colón estaba situada en el Cabo Samaná. Morrison y Obregón también localizaron la bahía de Cap Haitien, donde Colón había perdido a la Santa María, y comprobaron que en su último viaje había llegado a Cabo Tiburón, en Colombia.
finalizó la romanza número 1 de Ludwig van Beethoven y continuamos en este viaje con Morrison y Obregón. En Jamaica, después de un aterrizaje de emergencia, encontraron a la bahía de Santa Ana, la antigua bahía Gloria, donde Colón decía haber abandonado sus últimas carabelas. Mauricio se obsesionó con bucear para buscarlas y luego siguió organizando muchas expediciones con su primo Rafael en la Tarena. Hasta llegó a convencer al arqueólogo submarino de Cousteau para sumergirse en su búsqueda. El arqueólogo salió del agua con un hueso de pernil en la mano y como Colón hablaba de una cena con pernil en su diario, alcanzaron a entusiasmarse, pero las carabelas jamás aparecieron. Morrison y Obregón se entendieron tan bien en ese primer viaje que se despidieron haciendo planes para nuevas expediciones. Prometieron recorrer juntos las huellas de otros descubridores como Ojeda, Vespucio, Caboto, Cartier, Cabeza de Vaca y revivir la vuelta al mundo de Magallanes. Para reconstruir ese momento en que el mundo de verdad se hizo redondo, necesitamos vivir la aventura de Magallanes, ver con nuestros propios ojos el estrecho que une al Atlántico con el Pacífico y que les demostró a los europeos que todos los mares y océanos eran uno solo, que se salía de Europa por un lado y se podía regresar por el otro, planeaba Mauricio. Y no eran planes en el aire simplemente, sino proyectos que siempre se realizaban. Un tiempo después estaban en Papeete, la capital de Tahití, listos a buscar las islas afortunadas de Magallanes. Es la romanza número 2, en Fa, opus 50, de Ludwig van Beethoven, romanzas para violín y orquesta. Y nos acompaña en la lectura del libro Mauricio Obregón, Navegante de Mar y Cielo, escrito por Yolanda Reyes. Estamos en Tahití, listos a buscar no las afortunadas, sino las islas infortunadas de Magallanes. Mauricio siempre se las arregla para salirse con la suya. Ya verá usted que todo se arregla, le aseguraba Cristina a Priscilla Morrison, mientras sus maridos trataban de convencer a Monsieur Gillot, el gerente de Air Tahiti, para que les alquilara una avioneta. Usted me pide lo imposible, que le alquilemos nuestra única avioneta, que le instalemos una caneca de gasolina como tanque de reserva, que le conectemos todo ese enjambre de tubos plásticos que usted trae, que lo dejemos volar todo el día sobre el Pacífico con el almirante Morrison sin consultar con nuestras autoridades en París. Es sencillamente imposible, señor Obregón, insistía el francés. Entonces vamos a hablar con el comandante aeronaval de la Polinesia Francesa. Yo lo conozco desde que era cadete y a él siempre le ha caído en gracia mi técnica de historiar desde el aire, proponía Morrison. Me parece una excelente idea, aprobaba Mauricio. Y mientras volvemos, hazle una buena foto a este francés a ver si logras ablandarlo, le decía a su hijo Sancho, que en esa ocasión los acompañaba como fotógrafo. No creo que sea tan fácil de convencer, papá, pero nada se pierde con intentarlo. Como siempre, terminaban lográndolo todo. Consiguieron la avioneta. Ahora también, como siempre, solo tenían que esperar
a que escampara para iniciar las aventuras. En el Café Baima de Papeete, donde todo el mundo se daba cita, pasaron varios días sentados, mirándose las caras y esperando. Obregón aprovechaba esos días para revisar y hacer anotaciones en su cuaderno de bitácora. Los días lluviosos de espera eran ideales para escribir notas que luego podían pulirse y dar origen a un libro, a un artículo o a una conferencia. A fines de un verano del año 1519, partiendo de Sevilla, iniciaron la travesía 239 hombres, más otros 25 que recogieron en las Islas Canarias. Mientras Obregón reescribía la hazaña en su cuaderno, le parecía aún más insólita. A bordo de 5 naves llamadas la Concepción, la Trinidad, la Santiago, la San Antonio y la Victoria, comandadas por 5 capitanes llamados Magallanes, Cartagena, Quesada, Mendoza y Serrano, iniciaron una nueva odisea que consistía en dar la vuelta al mundo. Iban en busca de ese que resultó ser un enorme océano. Llevaban 23 mapas, 6 compases, 7 astrolabios, 21 cuadrantes, 35 agujas para brújula y 18 ampolletas o relojes de arena de media hora. 3 años y 23 días después regresó únicamente la nave Victoria por el otro lado del mundo, con solo 18 sobrevivientes. Magallanes no alcanzó a completar la hazaña y murió asesinado. Ojo, el libro de la nave Victoria, del que se habla en todos los documentos de a bordo, no aparece por ninguna parte. En algún lado tiene que estar. Buen punto de investigación, anotó con rojo Obregón, como una tarea urgente para completar en tierra firme. Desde ese momento se le convirtió en obsesión encontrar el libro perdido. Como el sol seguía sin asomar, Obregón volvió a leer completo el diario de Antonio Pigafetta, un hombre clave en el viaje de Magallanes, que iba de turista, que incluía un diccionario con los términos del Nuevo Mundo, les servía como de guía de viaje y además se podía leer como una gran novela de aventuras. También llevaban el cuaderno de bitácora de Albo, lleno de cifras y latitudes. Ese Albo era realmente un técnico como muchos que se ven ahora. Solo tenía cabeza para llenar su cuaderno de números. Ni siquiera el día de la muerte de Magallanes le dedicó una sola palabra, como si no fuera con él. El dedo de Mauricio Obregón iba recorriendo en su mapa la ruta que narraba Pigafetta y que ellos habían recorrido. Pasó por las Canarias y las islas portuguesas de Cabo Verde. Bordeó la costa hacia el sur, atravesó el Atlántico Sur y se detuvo en Río de Janeiro. Y siguió recorriendo tierras de Sudamérica, fijándose en la forma como cambiaban abruptamente los colores en el mapa. De repente
Acababan los montes verdes y empezaba el color ocre del desierto de la Patagonia, así como lo habían visto ellos en 3 dimensiones cuando lo recorrieron. Y mientras repasaba la ruta con el dedo, también la iba nombrando, para que a nadie de la tripulación se le olvidara por dónde había pasado. En Fortescue, Magallanes supo que el Pacífico estaba al alcance. Encontró el estrecho y lo llamó de Todos los Santos. Luego, en un acto de justicia, después de su muerte, lo bautizaron como Estrecho de Magallanes. Después de doblar el cabo Fermoso o Deseado, Magallanes desembocó en el Mar del Sur. Tuvo un mes de navegación casi perfecta y quizás por eso lo llamó el Pacífico. ¡Qué ironía! Preciso, en un mar llamado Pacífico se produjo el combate feroz que mandó a Magallanes al otro mundo, decía Morrison. Se le vinieron encima los hombres de Lapu Lapu y pasaron con una flecha envenenada la pierna del capitán. Cuando lo vieron, todos se abalanzaron sobre él con lanzas de punta de hierro o de madera y así lo asesinaron a él, espejo, luz, consuelo y guía de nosotros. Les leía Mauricio en voz alta del diario de Antonio Pigafetta. Dicen en la radio que el clima en la Polinesia está cambiando, interrumpió Priscilla Morrison, que llevaba feliz con la noticia. ¿Será cierto? Ojalá, ahora mismo voy a comprobarlo, los animó Mauricio. Entonces cerró su libro y cambió de lectura. Salió a la playa,
leyó las nubes y olió el viento, con su experiencia de tantos vuelos, y volvió al café. Parece cierto, mañana, con el tiempo que haga, despegamos en la avioneta y al diablo con Monsieur Gillot. Tenemos que encontrar la isla de Tiburones y creo que las jornadas van a ser de 10 horas diarias si queremos salir con algo. Las predicciones sobre el tiempo se hicieron realidad y, por fin, al otro día despegaron en el Piper Azteca, sordos a las advertencias de los franceses que insistían en lo arriesgado e inútil de la expedición. Horas y horas de vuelo solitario empezaban a nublar la fe de los nuevos descubridores. El radio faro más cercano, el de la isla de Navidad, estaba tan lejos que no podían sintonizarlo. Al fin aclaró y apareció una isla que se llamaba Carolina en los nuevos mapas. ¿Será un espejismo?, preguntó Morrison emocionado. Estoy viendo las mismas aves de las que hablaba Pigafetta. Entonces, desde el aire, tuvieron una revelación. La isla de Carolina se ajustaba perfectamente a la descripción de la isla de Tiburones de Magallanes. 10 millas de estrechas playas y corales encerraban una laguna multicolor y ancha de 1 milla con 2 pequeñas bocas, una casi seca y la otra apenas abierta a la marea. Tan inhóspita hoy para el hombre como hace 4 siglos y tan acogedora para los voraces tiburones. Los tiburones, como las tortugas y las aves, tienen costumbres tan permanentes que equivalen a tradiciones. No cabe duda, esta isla siempre ha sido ideal para ellos, igual ahora que en la época de Magallanes, dijo Mauricio emocionado. Aquí la tripulación debió darse un buen banquete de tiburón antes de empezar con el menú de rata asada. Después de semejante hallazgo, fueron apareciendo una por una en el mar silencioso las famosas islas de la especiería: Ternate, Tidore, Motir, Maquián y Bachán, esas que 5 siglos atrás habían sido tan valiosas para los europeos. Por ellas se habían perdido muchas vidas de expedicionarios arriesgados. Por ellas se habían peleado las naciones más poderosas y también, gracias a ellas, se habían descubierto grandes partes del mundo. Parece increíble que por unos simples condimentos como clavos, nuez moscada, canela, jengibre y sándalo, los hombres hubieran viajado tanto, pero es que en esa época, con las especias se conservaban los alimentos, o al menos se disimulaba su podredumbre. Con ellas se curaban los males y avanzaba la medicina. Además, servían de afrodisíacos y de perfumes, decía Obregón, y pensar que Cristina ahora las consigue en cualquier supermercado. No creas, bromeaba Cristina, hay que ver lo difícil que es conseguir jengibre en Bogotá. Las especias eran tan valiosas que financiaron la expedición de Magallanes tan larga y tan numerosa, y hasta sobró dinero, añadía Morrison. El esplendor de esas islas era cosa del pasado. En la isla de Ternate aterrizaron en una pista abandonada y se quedaron en el único hotelito que había, si es que eso podía llamarse hotel. Aquí todavía funciona la plomería de Totuma, le explicaba Cristina a Priscilla Morrison, y ella la miraba sin entender una palabra. Eso quiere decir que, si quieres darte un baño, tiene que ser a punta de Totuma. No hay ducha ni bañera, aunque debemos agradecer que al menos haya camas.
finalizó la romanza. Qué obra tan mágica, tan acogedora para quedarse ahí entre el lirismo y el aria vocal que hace el instrumento. Era evidente que el sueño de las riquezas había pasado y ya nadie parecía recordarlo. La gente no comprendió cuando ellos averiguaron por las especias. Al fin, a Sancho se le ocurrió dibujar un clavo y el muchacho del hotel les mostró un árbol de clavo para que lo fotografiaran. Después de los viajes, Obregón y Morrison se dedicaban a comprobar sus hipótesis y a amarrar los cabos sueltos que habían visto desde el aire. Por ejemplo, luego de sobrevolar muchas veces la isla de Tiburones, se fueron a la Biblioteca Vaticana a estudiar los mapas de la expedición de Magallanes y así confirmaron que su hallazgo era cierto. Entonces Morrison tenía más de 80 años, pero pocos se le notaban. Estaba tan emocionado que se echó al suelo para estudiar el mapa de Rivero y ver que la isla de los Tiburones era efectivamente la que ellos habían encontrado en esa expedición. Ese almirante es un roble, le dijo a Mauricio el monseñor que los acompañaba en la biblioteca. Y eso que usted no lo ha visto en nuestras excursiones, decía Mauricio con una de sus carcajadas. Después de que Morrison murió, con casi 90 años, Mauricio Obregón logró cumplir un viejo sueño de los dos. Estaba en Bogotá, conversando con su amiga Catherine Romoli de esa obsesión que había anotado con letras rojas en su cuaderno de bitácora: encontrar el diario perdido de Sebastián Elcano, que tenía que estar en alguna parte. Yo juraría haberlo visto en el archivo de Indias, le aseguraba Catherine. Allá estuvimos Morrison y yo muchas veces y nadie nos dio razón, insistía Mauricio en busca de mayores detalles. Unos días después, gracias a su terquedad y a la ayuda de Catherine, Obregón encontró en el archivo de Indias en Sevilla el libro de la nao Victoria, firmado por Juan Sebastián de Elcano. Era encontrar un eslabón perdido para descubrir nuevos detalles de ese segundo salto de la humanidad que después de Colón habían completado Elcano y Magallanes. Gracias a ellos, el hombre ya no vivía en una isla solitaria, sino en un mundo completo. Para volverse a preguntar si estaba solo, tendría que lanzarse al espacio. Obregón pensaba cómo habría disfrutado Morrison con el descubrimiento de ese libro y también pensaba en la falta que le hacía a su amigo durante todas las travesías que siguió haciendo tantas veces después por esos mismos mares. Recomendamos a las amables oyentes y a los amables oyentes la lectura de la biografía Magallanes, escrita magistralmente por Stefan Zweig. Se van a dar un viajecito delicioso de unos días en el viaje de Magallanes. Es un libro que vale la pena releer. Y comienza el inolvidable concierto para violín en re, opus 61 de Beethoven, Allegro ma non troppo. Es increíble que esta obra sea la única que escribió Beethoven para violín solista y orquesta. Es una obra tan acabada, tan completa y tan maravillosa que hay musicólogos que creen que posiblemente el músico no se sintió capaz de superar ese logro magnífico. Escuchemos el primer movimiento.
En la página llena de fotografías, en este libro también ilustrado, aparecen fotografías de Mauricio Obregón y el almirante Samuel Morrison durante la investigación del viaje de Magallanes en la Polinesia. Y aparece una bellísima fotografía de la isla Ternate, una de las principales islas de la especiería. Todo es la compañía para iniciar el cuaderno de la bitácora de viaje número 5. Navegar es necesario. Tú siempre te sales con la tuya, protestaba Cristina. ¿Cuándo vas a dejar de hacer locuras? Te prometo que no va a pasarme nada. Yo debería estar tranquila en mi casa y dejar de ser tan alcahueta. El sueño de ensayar alguna vez el globo de los Montgolfier estaba a punto de hacerse realidad. Frente a 20 metros de nylon multicolor, tendido sobre la arena, Mauricio Obregón se hacía el sordo a las advertencias de su mujer, esperando el despegue del globo que él mismo había construido. Estaba agarrado a la canasta de mimbre que contenía un tanque de gas de cocina. Cada vez que el globo iba a levantarse, el viento se llevaba la canasta a través del campo. Al fin, como por arte de magia, la cosa funcionó, y mientras el globo empezaba el ascenso, él logró meterse en la canasta que despegaba y se mecía como un enorme péndulo. Con el estómago en la garganta, Mauricio esperó a que el péndulo encontrara su centro y entonces reinó la paz. Mientras el viento soplara en la dirección deseada y en el tanque quedara gas, era dueño del aire y flotaba sobre el paisaje. Allá abajo, los perros le ladraban al globo como si fuera la luna. También desde abajo, Cristina lo acompañaba manejando un jeep. Después de una maravillosa experiencia de vuelo, el gas empezó a escasear. Entonces Mauricio fue soltando con cuidado el aire caliente. La canasta bajó, poco a poco, hasta que dio contra el mundo. Sin tiempo para pensar, saltó a la tierra con un estruendo inesperado. Creyó que se había estrellado con algo, pero no veía con qué. Las sirenas de 2 policías en moto lo devolvieron a la realidad. Había aterrizado cerca de una autopista y estaba a salvo. El choque era de varios automovilistas que, por distraerse viendo al loco del globo, se habían estrellado. «Mira que tienes suerte», lo regañaba su mujer. «Estamos en una autopista de Estados Unidos. Acabas de causar un choque múltiple y sigues tan campante. No solo te has librado de la muerte, sino también de la cárcel». «Yo no he causado ningún choque», se disculpaba Mauricio. «Es que la gente no se fija por dónde anda. Mira quién lo dice».
Por eso, sus clases en la Universidad de los Andes, en Bogotá, no eran como las de cualquier profesor. La cátedra de Historia de los Descubrimientos que dictaba todos los años no se limitaba a hablar de la historia de los descubrimientos, sino que contaba la historia de esos descubrimientos, así como él la había vivido. Con esa mirada que reunía la ciencia, la filosofía y la poesía, recorría con sus alumnos los altos de la humanidad y los enseñaba a asombrarse con cada nuevo hallazgo. Aunque le asignaban un salón enorme, siempre se quedaban más de 100 alumnos por fuera, esperando su cupo para el curso siguiente. El aire, que también es un mar, lo habían explorado en el siglo XVIII los Montgolfier y en el siglo XX los Wright, Lindbergh y muchos otros, como ya tuvimos oportunidad de ver en las clases pasadas, recapitulaba Obregón. Pero el primero en salir a la biosfera fue Yuri Gagarin en 1961. Luego fuimos tomándole cada vez más confianza al espacio hasta ese paso histórico del hombre en la Luna, el 16 de junio de 1969. Como presidente de la Federación Aeronáutica Internacional, yo vi lanzar desde Cabo Cañaveral a los primeros astronautas que la pisaron. Presenciar ese lanzamiento fue algo así como ver un edificio de 36 pisos desperezarse echando humo por los sótanos y elevarse con un estruendo imposible de transmitir. Zarparon en el cohete Saturno V de 100 metros de altura por 10 de ancho en la base, más o menos como el edificio Avianca en Bogotá. Saturno era realmente fabuloso, pesaba 3.000 toneladas y tenía 167 millones de caballos de fuerza. En la punta llevaba el Apolo 11, la cápsula donde estaban los astronautas, y encima iba el Águila, o módulo lunar, un aparatico liviano con patas para posarse sobre la luna. El próximo martes iniciaremos el salto hacia el espacio porque hoy se nos acabó el tiempo. Y no se olviden de hacer preguntas. Al hacer una pregunta en clase se está siendo generoso, se está dando la ocasión a los demás que tienen dudas para que oigan la contestación o la discusión. Hasta luego y traten de descansar porque nos espera un largo viaje. Además de que sus clases le permitían estar en contacto con la universidad que había ayudado a fundar y que tanto quería, cada tema para él era una oportunidad de recordar las aventuras vividas. Esa tarde, mientras organizaba materiales en su oficina de la universidad, revivía su viaje hacia Cabo Cañaveral para el lanzamiento del Saturno V. Había salido de Bogotá piloteando su avioneta y después del lanzamiento, cuando iba a seguir hacia Houston para acompañar desde la Tierra el viaje de los astronautas, se había encontrado con el coronel Cannon, jefe de seguridad de Cabo Cañaveral y viejo amigo suyo. «Ya te vas, Mauricio, tómate un tiempito y te muestro algo». Acabaron la tarde en unas balsas enormes donde estaban sacando los restos de la flota española de 1715 que había naufragado en Cabo Cañaveral. Preciso, a pocas horas después de ver partir a los primeros navegantes hacia la luna, Mauricio Obregón estaba en el fondo del mar sacando monedas españolas de 1715. No se pierdan el próximo programa que finaliza nuestro homenaje a ese paradigma de los hombres que hacen el bien en nuestro país, Mauricio Obregón, navegante de mar y cielo.